Momento en YouTube está en principio iniciando emisión. Bueno, estoy aquí controlando con el móvil de mi hijo al lado para ver cuándo aparecemos ahí ya en el canal. Y a ver, va con un poquito de retardo también, ¿eh? Quiero decir que Ya está, Santi. ya está. Bueno, pues fenomenal. Pues nada, pues si os parece, empezamos este ratito. Damos la bienvenida pues a todo aquel que se quiera pasar. Como esto de los directos te puedes pasar ahora, dentro de 10 minutos, dentro de 30, no podremos dar la bienvenida todo el rato a todo el que se pase, pero bueno, por lo menos que quede grabado pues esta bienvenida a todos los que en este momento pues os queráis conectar pues para, bueno, pues tenéis un ratillo libre y habéis dicho, qué mejor plan que escuchar una conversación sobre un tema tan ligero, sobre el mal. Venga, pues vamos allá. Aquí estamos tres, como podéis ver. Voy a dar la palabra a José Fer y a Jorge para que se presenten o digan ellos brevemente un poco pues quiénes son y los datos que consideren imprescindibles para la audiencia. Y luego, pues nada, me presento yo también un minutillo y empezamos a hablar. ¿Os parece? Pues nada, José Fer. Muy buenas noches a todos. Soy José Fer y ahora mismo soy educador en el Colegio Amorós, Marianistas de Carabanchel, amigo de Santi desde hace ya décadas. Y bueno, pues no sé cómo surgió el asunto, pero aquí estamos para dialogar, ¿no? Siempre ando con un libro en las manos, muy interesado vitalmente en estas cuestiones. Y por qué no dialogarlas y conversarlas tranquilamente. Y luego se nos ocurrió también pues invitar a otro amigo que se llama Jorge y le doy la palabra para que él se presente, alguien a quien merece la pena conocer. Pues muchas gracias por la invitación de estar por aquí, a Santi y a José Fer. Bueno, pues yo soy Jorge, soy hermano de La Salle. Estoy ahora mismo pues en el equipo que coordina las obras de La Salle de España y Portugal, dedicado pues a temas de pastoral juvenil, de evangelización y bueno, pues todos estos saraos que ahora mismo pues tenemos que hacer por videoconferencia, pero que soy pues de los campamentos y de todas estas cosas y también pues de dar un poco de reflexión, ¿no? Y de pensar. Y la verdad es que es fácil encontrar libros de los que están leyendo aquí Santiago José Fer, que digo, ese lo quiero leer, o viceversa, así que no es difícil encontrar estos temas comunes, aunque sea un tema, bueno, a la vez tan duro, pero a la vez tan cercano y tan real como el tema del mal. Bueno, pues con este libro de José, que, bueno, como toda la colección de Dios para pensar, pues es muy, muy, muy recomendable para profundizar y para dejar que vaya dejando pozo. Así que encantado y buenas noches a todos. Muy bien, pues yo, que soy el que ofrece aquí su canal para lanzar esto, pues bueno, pues soy Santi, laico escolapio, casado, tengo 3 hijos y bueno, pues hago vida en Salamanca, en el Colegio Calasanz. Soy miembro de una comunidad conjunta donde vivimos juntos pues 4 religiosos y nuestra familia, una experiencia pues peculiar, vamos a decirlo así, pero eso es harina de otro costal que podemos hablar cualquier otro día, ¿no? Yo creo que soy una persona a la que le gusta entrar a conversación y pensar también y leer. Y bueno, pues recuerdo una tarde donde con José Fer hablamos de la posibilidad de ofrecer espacios donde simplemente nos juntáramos a hablar y a charlar. No somos, por lo menos en mi caso, no soy un especialista ni un versado teólogo, ni voy aquí a dar, pero bueno, sí me gusta escuchar y compartir pues, con otras personas pues, pensamientos y reflexión, ¿no? Entonces, yo creo que el objetivo de este encuentro, como decía Jorge, alrededor del libro de Jesse, del mal, pues es bueno, pues juntarnos un ratillo, expresar pues, nuestras inquietudes, nuestras dudas, nuestras reflexiones, nuestras luces y sobre el tema del mal,
pues que no deja de ser un tema, yo creo, que nos toca a todos. Yo creo que aquí sí que no hay diferencia entre unos y otros, ¿no? O sea que, si os parece, Josefer y Jorge, pues entramos un poco al trapo. Os lanzo ahí un primer bloque, ¿vale? Y a ver lo que da de sí. Yo creo que una de las preguntas que creyentes y no creyentes, incluso me atrevería a decir que creyentes que han dejado de serlo por intentar abordarla, es el tema de Dios y el mal, ¿no? Este misterio o esta relación que no sé si somos capaces de situar en buen lugar. Entonces, podemos empezar por ahí. O sea, el mal, Dios, ¿qué hacemos con todo esto? Pues el que quiera, que empiece. Yo cuando, lo que dice Santi, ¿no? Que queríamos dialogar y buscar un tema, creo que hace falta también espacios más íntimos que estar saliendo continuamente al escenario, pero a mí una de las cosas de este libro o de este autor, ¿no? De Adolf Gese, que más me llama la atención es que hace una teología de forma distinta, ¿no? Como muchas veces la planteamos. No es un conocimiento teórico sobre Dios, sino que viene a implicar a Dios en asuntos que se las traen, por así decir, ¿no? Entonces comienza esta colección de 7 libros de Dios para pensar, ¿no? Que se ha publicado en España ya hace más de 2 décadas, ¿no? Ya hace tiempo, y que yo creo que muchos de mi época pues, pudimos disfrutar casi de primera mano estudiando, porque es muy esponjoso, muy sugerente y muy potente, ¿no? El hecho de implicar al lector o al estudioso o al que está intrigado o al que está preocupado por estas cuestiones en hacerlo de cara a Dios. Yo creo que, en primer lugar, el problema del mal muchas veces lo planteamos, y él también así comienza su libro, ¿no? Pues algo contra Dios directamente, ¿no? Como una acusación, como algo de lo que Dios tiene que dar cuenta, que tiene que aparecer, que tiene que testificar, como si aquello fuera un juicio, ¿no? Y ahí nace pues la gran teodicea, ¿no? El intento de salvar a Dios de estas cuestiones. Y yo creo que Adolf Gese, desde la lectura de la Escritura y desde la misma experiencia cristiana, pues es verdad que el problema del mal, como sinsentido, que viene a destrozar la vida, ¿no? A cortar la vida, pues también intenta cortar los lazos con Dios, ¿no? Pero yo creo que hay que ser como que intenta mantener el tirón, ¿no? Es decir, no es necesario plantear de primeras al menos, ¿no? O no es la única forma de plantearlo, ¿no? Como contra Dios directamente, sino que se puede hacer una lectura del mal, del sufrimiento, del dolor, en la que Dios tiene cabida, ¿no? Yo creo que en el libro lo presenta muy precipitadamente, como me parece a mí, ¿no? Como un adversario, ¿no? Es que es la palabra enemigo, como adversario del mal, y a mí me parece que ahí no es la mejor palabra, ¿no? Pero sí que como aliado del ser humano frente al mal, porque siempre ha estado aliado, siempre ha sido aliado del ser humano, ¿no? Entonces, que plantear la cuestión de Dios y el mal como una disyunción, como una ruptura, es precisamente lo que el mal quiere, ¿no? Como una ruptura con el otro, como una ruptura con uno mismo, como una ruptura con el sentido de la vida, es precisamente la cara más oscura del mal y de la que de primeras habría que estar pues, más pendiente, ¿no? A no darle tan pronto la razón como muchas veces se la damos cuando empezamos a sufrir incluso pequeñas cosas o cosas que, pues bueno, que sí que nos dejan huella, pero que no son el final, ¿no? Y enseguida ahí le damos la razón al mal, nos ponemos de su lado y seguimos rompiendo, ¿no? Y rompemos también con Dios. O sea, creo que la queja, el lamento, el sufrimiento se pueden hacer también en amistad, si yo estoy viviendo algo malo, malísimo, ¿no? A tener a alguien con quien me desahogue, también es algo que me ayuda de alguna manera, ¿no? A poder vivirlo, a poder entenderlo, a poder hacerme cargo de ello mejor, pero no tengo que romper con el amigo con el que estoy compartiendo eso, ¿no? Y creo que es la visión de Gese o un primer punto fundamental, que creo que este libro, por lo que creo que este libro es grande, ¿no? A diferencia de otros textos que empiezan de otra manera, ¿no? Como directamente sentando a Dios en el banquillo, y aquí quiere hacerlo pues de cara a él, ¿no? Como, ¿qué tienes que contarnos, no? Además, esa es mi primera visión del asunto. Sí, me parece muy interesante, ¿no? Lo que dices. A mí la verdad es que la parte más sugerente del libro me es precisamente la primera, ¿no? De dónde está Dios con el mal. Quizás por ese planteamiento un poco de partida, pero también por no querer evitarle el dramatismo que tiene, ¿no?
claro, yo siempre he intentado huir un poco de la reflexión teológica que fuera, bueno, pues demasiado elevada, muy tanto de teoría, de teología fundamental, que al final parece que no. Y es que a la persona que está sufriendo el mal o cuando alguno de nosotros sufrimos, las palabras nos sobran y a veces hasta son molestas, hasta son contraproducentes. Me parece muy interesante la gran crítica que hace a la apologética clásica, ese querer defender a Dios como en un juicio, que al final te lleva pues a defender lo indefendible. Claro, porque o vas entrando en contradicciones contigo mismo, que si el adversario dialéctico pues es lo suficientemente potente, te va a pillar en todas y te va a dar palo, pero es que tampoco te sirve a ti en tu vida cuando realmente pues sufres pues un mal. Y no sé si será porque estos tiempos un poco extraños que estamos viviendo, aunque estamos sufriendo la pandemia y es un sufrimiento y todo lo que quieras, y es verdad, y es así, y está habiendo muertes, y están ocurriendo cosas como en mi comunidad hace unos minutos, cuando viendo el telediario han dicho 44 muertes desde el viernes, y hemos dicho, uy, qué pocas, son 44 personas, son 44 familias, es un desastre, sigue siendo un desastre. Pero también antes morían y mueren de muchas enfermedades y están muriendo en la India y hubo una explosión en Guinea Ecuatorial y nosotros nos enteramos por los hermanos que hay por allí, porque poco ha salido en televisión, ¿no? Pero incluso en los males pequeños, o sea, cuando realmente te encuentras con una acción maligna, y a mí esto me costó darme cuenta de alguna acción maligna, incluso de otra persona, sin justificar. O sea, probablemente, bueno, pues muchos de nosotros hacemos más mal por omisión o sin querer herir, pero al final terminas hiriendo, que por acción, pero también ocurre. O sea, ¿qué quieres que te diga? También pegamos patadas y coces y haces mal a otra persona, y cuando lo reconoces, ciertamente te quedas con que es algo que no tiene sentido. Y por eso, pues toda la argumentación que hace Jesse me parece muy sugerente cuando dice que no es tanto contra Dios ni para defender a Dios, sino más bien con Dios. Es verdad que tiene un peligro esta argumentación, que es que al final nos quedamos igual que estábamos. Dices, bueno, pues entonces, bueno, pues no podemos decir nada. Bueno, del mal podemos decir poco. Eh, Podemos sufrirlo, pero sí podemos combatirlo. Y para combatirlo tenemos un aliado que no lo ha querido. Es interesante la lectura que hace también, ¿no?, de todo bueno, pues el relato de la segunda creación, que sabemos pues que hay que leerlo en su contexto bíblico, incluso cultural, del Medio Oriente, pero cómo es la serpiente la que introduce el mal, y esto ha sido fatalmente entendido, y seguro que algunos de los que nos están viendo o oyendo dicen, bueno, ya están con lo mismo de siempre, al final la serpiente, no sé qué, y no llegas a nada, pero es un símbolo muy interesante de que es algo que viene de fuera, no está en el plan original, pero es algo que ocurre y que se sufre. Quizás los creyentes tengamos que crecer un poco en no esconder este mal. Recuerdo un profesor mío de moral que decía que, claro, estábamos muy acostumbrados en nuestra sociedad a ocultar la muerte, a ocultar el mal. Y es verdad, pero no por ocultarlo sigue sin existir. Lo malo es que igual cuando viene, incluso los creyentes, no tenemos una respuesta de esperanza. Y por eso es importante ponerlo, y por eso es importante más arrimar el hombro, que a veces, pues para superar el mal, pues tienes que ser como un amigo mío que cuando lo estás pasando mal aparece con una lata de cerveza para compartir juntos, o con una Coca-Cola, o con lo que sea, ¿no? Bueno, pues desde ahí sí que me parece interesante el intentar meter a Dios en la ecuación, pero no de la manera de adversario, ni de tener que defenderlo tanto que al final caemos, bueno, pues en entelequias y en contradicciones. Bueno, yo creo que a mí el tema del mal me parece importante por lo que decía un poco en la presentación, que es un tema que es un tema de todos. Es decir, yo creo que todo el mundo tiene experiencia de mal.
Y esto es algo que podría ser incluso, fijaos, lo que creo que podría ser uno de los temas donde creyentes y no creyentes pudiéramos pensar juntos. En tanto en cuanto el mal es algo que es universal, afecta a toda persona y todos podríamos decir que en un momento dado o en otro o la hemos sufrido o la hemos generado, ¿no? Yo creo que todos tenemos experiencia de ser transmisores de mal en algún momento de nuestra vida, de herir a otro, de hacer daño, de pensar mal, de equivocarnos, de tomar la decisión inadecuada, de ser tentados y caer en la tentación. Y todos a la vez también tenemos experiencia de sufrir ese mal. Con lo cual, desde este primer planteamiento, pues el tema del mal me parece apasionante. Es decir, que apasionante pese a la oscuridad y pese a lo oscuro, pero apasionante en cuanto a que ahí estamos todos, ¿no? No hay nadie que pueda quedarse fuera. Creo que también es un tema apasionante, y antes de entrar directamente a lo de Dios, porque afecta a nuestra fe, yo creo. Es más, yo creo que todos hemos recibido alguna vez o hemos estado en alguna conversación o conocemos a alguien que no habiendo tragado bien este tema, la fe le cuesta. Es decir, o se ha separado de Dios, o pone a Dios en cuestión, o pone todo el discurso de la fe aprendida en cuestión. ¿Por qué? Pues porque hay cosas que no somos capaces de aceptar. Y creo que ahí, uniendo un poco a lo que decíais antes, y lo que plantea también Jesús en su libro, pero un poco, muchas veces hemos pecado de intentar responder a ese grito de quien no entiende. Espera, voy a quitar, es que se me ha reiniciado el móvil y me está aquí haciendo ahora ya. Hemos intentado dar respuesta a un grito de sufrimiento que no encuentra sentido porque no tiene sentido. Pero en nuestro occidente siempre racional, que le busca o quiere dar explicación a todo, y pues a veces intentamos consolar cuando no hay consuelo posible, humanamente a priori. A veces intentamos dar razón, dar explicación, ¿no? Estas experiencias cuando vas a un tanatorio, bueno, pues es que claro, es que ya era muy mayor, o bueno, estará en un sitio mejor, ahora ya está con el padre, cuando a lo mejor, como dice el Papa Francisco muchas veces, lo único que podemos hacer es llorar, no intentar justificar o intentar. Entonces, desde este punto de vista, me parece que es un tema importante, que los creyentes debemos abordar, porque es algo que a mucha gente le ha supuesto una crisis de fe grande. Entonces, no es un tema menor. ¿Qué pinta Dios en todo esto? Pues a mí me gusta mucho, reconozco que ya llega un momento que la utilizas un poco de comodín, ¿no? Pero la palabra misterio, recuerdo en mis clases de teología fundamental, al final sale el misterio. Y el misterio, pues yo lo afronto como algo a lo que, por mucho que le dé vueltas, yo estaba en mis clases y siempre surgían preguntas. Y el profesor ya había un momento y me decía, tío, no sigas preguntando. Si es que no te puedo dar una respuesta que calme o sacie pues todas esas cosas que para ti son un sinsentido o no le encuentras, ¿no? Entonces, yo creo que el mal está dentro del misterio. Jesús no lo resuelve en su libro porque no entra a ver de dónde surge el mal. Él lo plantea, decir, bueno, ¿qué pinta Dios en el mal? ¿Cómo respondemos ante el mal? Pero tú terminas, yo iba leyendo el libro y vas diciendo, bueno, a ver si en algún momento se atreve a decir, entonces, si el mal no estaba en el plan de nadie, pues ¿de dónde sale? Es que esa es la pregunta. O sea, porque en Jesús, para mí estoy con José Fer, afronta yo creo, con mucha frescura y atrevimiento un tema que no es nada fácil. Pero claro, hay un punto que yo creo que él asume, que es que en el fondo no hay respuesta. Es decir, es muy fácil decir, pues el mal no estaba en el plan, como decía Jorge antes, no está en el plan de Dios. Ni siquiera el hombre es generador del mal, y luego hablaremos de eso, ¿no? Pero entonces a mí, como persona de la calle, diría, bueno, y entonces, que me vais a estar aquí hablando una hora y no me vais a decir entonces de dónde sale esto. Y yo creo que esa es la pregunta misterio a la que, bueno, pues cuando uno se asoma, pues se encuentra un poco con un precipicio, ¿no? O con un muro de niebla que no es capaz de traspasar.
Pero vamos, no sé, por dialogar, ¿no? No sé si Sí, nos vamos interrumpiendo un poquito venga, todos a sí, todos, sí. ¿no? O sea, yo creo que una cuestión importante es, o sea, aquí no estamos haciendo teoría. O sea, aunque creamos, ¿no?, que estamos hablando sobre un tema, o sea, lo estamos afrontando. O sea, cuando se desprecia la teoría o se vacía de sentido esta reflexión, creo que luego la persona se ve desprovista, ¿no?, de herramientas cuando llegan los momentos duros para dar respuesta, ¿no?, o los momentos buenos. Luego en teología creo que hablamos de misterio no como un despreciativo o un negativo, o sea, no es la parte que no entendemos queda del lado del misterio, sino que muchas veces el misterio es aquello que reconocemos que hay y nos desborda. O sea, podemos entender una parte, pero no podemos entenderlo todo y tenemos que seguir caminando, ¿no? Yo tengo ahí metido últimamente el Noli me tangere de Jesús a María Magdalena, el no me agarres, no me puedes agarrar del todo, suéltame. Y creo que gran parte de nuestras experiencias en la vida, si fuésemos realmente sinceros con nosotros mismos, son exactamente igual, o sea, puros misterios en los que algo que sucede, que tenemos delante, que sabemos que nos está ocurriendo, que es positivo en el sentido de que añade algo a mi vida, ¿no?, una cierta novedad, aunque nunca es del todo, pero hablamos de misterio en esa dirección, ¿eh? Hay mucho más de lo que yo estoy viviendo, ¿no? Creo que con el mal ocurre algo así. Con el mal ocurre algo así. Y cuando decimos, a mí algo que no me ha gustado del todo, reconozco también, bueno, está aquí ya criticando y es mi propuesta de lectura, pero creo que el mal no es tan evidente. Creo que no es tan, ni mucho menos es tan evidente. Que hay páginas del libro en las que habla de su sutileza y no es tan evidente. Será muy evidente en el caso de que suframos, pero no es ni mucho menos evidente cuando lo hacemos. Ni mucho menos evidente. O sea, cuando nosotros somos sus cómplices, cuando participamos del mal, hay algunas veces pues que no nos damos cuenta ni de lejos del mal, ¿no? Y luego creo que tampoco es evidente de primeras. Es decir, yo le digo a mis alumnos muchas veces en clase que una de las grandes tareas en la vida es saber distinguir entre el bien y el mal. O sea, así, simplemente, ¿no? Y entre lo bueno y lo mejor. Pero claro, discernir entre el bien y el mal de primeras, ¿cuántas cosas se presentan que son buenas que luego terminan siendo desastrosas para la vida, ¿no? Y al revés, ¿no? Cuántas cosas valoro, juzgo, ¿no? Entonces yo creo que el mal está más del lado de, muchas veces, de mi propia realidad, ¿no? En ese sentido, ¿no?, de mi propia vivencia de la realidad y de una valoración que hago de un estado personal, de un estado de mi vida con respecto a algo que me ocurre, ¿no?, con cómo lo entiendo, que del otro lado, ¿no? Entonces creo que cuando decimos que es evidente, yo ahí, no sé si me sale el lado filosófico, pero le haría un par de preguntas serias, ¿no? No creo que sea tan evidente. Fíjate, hay un punto en el libro que a mí me gusta, y que él lo trata con mucha sutileza, como dices tú, que ya no es solo que el mal, bueno, los que hemos estado en la Capilla Sixtina del Vaticano, yo recuerdo cuando fui con mi mujer, que hicimos una visita guiada que se llama Arte y Fe, y es que te van dando una especie como de catequesis a través de las obras de arte, ¿no? Y cuando nos presentaban la Capilla Sixtina, recuerdo que nos presentaban uno de los frescos que están en los laterales, donde pues se va expresando la comparativa un poco entre Moisés de un lado y Jesús del otro, y nos decía el guía, pues en uno de estos frescos está representado el mal, a ver quién lo encuentra, ¿no? Y allí estuvimos un rato, tal cual, y el mal pues era un monje, ¿no? Y nos decía el artista, bueno, pues el autor quería recordar que normalmente el mal viene disfrazado de bien, ¿no? Eh, ya no solo es que venga disfrazado de bien, sino que Jesús en un punto dice algo incluso que creo que está mejor, y es que el mal se presenta como un camino para llegar al bien, que en el fondo es lo que dice la escritura, es decir, el deseo de llegar a ser más de lo que eres y de comer del árbol de la... Pues es un deseo a priori que no tiene por qué ser malo, ¿no? Tal vez la tentación está en qué precio pagas para llegar ahí, que el mal pues es lo que te esconde, ¿no? Que luego dirá pues el precio de dejar de ser quien tú estás llamado a ser y de venderlo, un poco ese ser hijo de Dios por algo diferente, ¿no? Pero es verdad que normalmente a veces cuando hablamos del mal nos han metido tanto la escena de pues el demonio, los cuernos y el fuego, que parece que cada vez que va a venir algo malo nos va a venir con trompetas y papeletas para que nos demos cuenta. Y normalmente no es así.
Entonces, bueno, pues yo creo que ahí pues entra un poco lo que decías ahora, José Fer, que la evidencia pues no es tan evidente, ni siquiera el discernimiento en el día a día de qué es malo y bueno, pues es un discernimiento muy, muy fino, ¿no? Y muy agudo al que no siempre llegamos. No solo es que sea así porque estoy de acuerdo, ¿no?, en lo que estáis diciendo, sino que igual es una experiencia que muchos de nosotros hemos tenido según vas envejeciendo, o sea, según vas creciendo, que igual antes creías que tomar las decisiones era como cuando en las películas hay dos caminos y hay uno que es bueno y otro que es malo, uno que tiene todo lleno de espinos y de zarzas y el otro expedito, y entonces es fácil. Luego igual evolucionas y dices, bueno, hay que escoger el mal menor, que ya es un salto importante, ¿no? Y luego te encuentras con que lo que tienes que elegir es entre un montón de cosas que son no muy buenas o no muy malas, y las escalas de grises son tan grandes que ya no es tan fácil el discernimiento. Por eso, cuando te pones a reflexionar un poco sobre el mal, no tanto sobre el bien, es cuando tienes que evitar, como en tantas otras cosas, los argumentos de brocha gorda. O sea, yo esto sí que se lo decía mucho a los alumnos. Por favor, matiza tu lenguaje. O sea, no lances un argumento de brocha gorda. Pero si eres creyente, tampoco, por favor. O sea, si tú eres ateo o quieres ser ateo, porque esto es un proyecto, tienes que saber un montón de religión. Y si tú quieres ser creyente, tienes que saber un montón para dar razones de tu fe. Tienes que saber tanto como para decir, me falta tantísimo por saber, que al final me doy cuenta de que la fe pues es obediencia y es aceptar y es decir sí, pero para eso tienes que hacer un camino muy grande. ¿Qué ocurre cuando los creyentes hacemos argumentos de brocha gorda? Pues que es que al final intentamos meter a Dios en una caja, y eso sí que es una herejía. Intentar meterle en unos límites, ¿no?, de lo que puede, de lo que no puede. El límite puede ser una frase piadosa, es que Dios es insondable, sus, todos sus mandatos. Ya, pero yo estoy sufriendo, no me sirve, me aleja de la fe. Eso en cosas gordas, pero también en cosas muy pequeñas. Yo recuerdo lo mucho que me enfadó en el momento, y nos enfadó a todos, un hecho concreto en las JMJ de Madrid del 2011. Bueno, cuando cayó el tormentón aquel en la vigilia, ¿no?, ¿recordáis? Pues nosotros estábamos en una zona muy mala, realmente muy mala. Habíamos visto una de las carpas volar y tal y cual, y la policía que estaba ahí cerca nos dijo a los que estábamos un poco ahí de responsables, yo que ustedes saldrían de aquí. Y como teníamos el colegio muy cerca realmente, pues decidimos salir por la noche y volver al colegio, secarnos allí y volver por la mañana. Cuando volvimos por la mañana para la misa, no nos dejaron entrar. Bueno, por razones de seguridad o por lo que sea. Lo que a mí me cabreó fue que la buena voluntaria que estaba allí impidiéndonos el paso con otra gente, cuando le dije, digo, oye, pero tú comprendes que aquí hemos venido gente desde muy lejos para vivir esto y que nos lo estás impidiendo y que nosotros te decimos tal, bueno, pues intentando argumentar con ella, y va y me dice, pues que ofrezcan su sufrimiento por Cristo. Mira, me llevó los demonios, frase muy propia para un diálogo así, pero me llevó los demonios y le dije de aquella, digo, igual tú has sufrido poco en la vida. O sea, porque es que decir una frase así, que es una frase muy piadosa y que muchos de los creyentes podemos caer en ella, en esos lugares comunes de tanatorio, ¿no? Pero ¿qué dices? O sea, tú fíjate cómo una teología, una mística, una espiritualidad de la cruz, que es impresionante, la has reducido a una frase en una caja que me produce el efecto totalmente contrario a mí, que dentro de lo que cabe al menos intento rezar todos los días. Y eso no lo podemos tolerar nosotros los creyentes. Creo que tenemos que recoger que sí, que es un mal, y yo hubiera preferido en ese momento, y es un mal muy pequeño, porque ya ves, es solo la desilusión de no poder estar allí en el momento. No pasa nada y al final hasta salió bien, ¿no? Pero en el momento te enfada, y hubiera preferido un decir, pues sé que es un problema, sé que os supone un mal,
no puedo hacer otra cosa, en cuanto pueda se abren las puertas o mira, lo siento, estoy con vosotros, a mí también me fastidia, yo mismo como voluntaria tampoco estoy pudiendo entrar. Lo hubiera preferido. No hubiera sido una solución al problema, pero lo hubiera preferido. Yo a veces me lo Claro. digo a mí mismo, cuando dices algo de esto, cuando estás cerca de una persona que está sufriendo, a ver qué dices, a ver qué haces, porque si no aumentas el sufrimiento. Ujú. O sea, yo creo que esa parte de... No sé si quieres decir algo, Santi. No, os iba a cambiar un poco de registro, pero si quieres, comenta lo que ibas a decir y ahora os propongo otra cosa. O sea, yo creo que por aquí es interesantísimo ver o reconocer de primeras, o sea, que el mal siempre nos es ajeno, ¿no? O sea, que viene a romper la vida. Creo que es algo que queda en el libro bien escrito, bien dicho, ¿no? No podemos encajar, por eso le llamamos sin sentido, ¿no? Porque el mal no encaja con la vida humana, ¿no? No sabremos de dónde viene, pero cuando lo sufrimos no nos encaja, ¿no? No nos encaja, o sea, nos descoloca, nos rompe, nos quiebra, nos desalienta. Algo que es muy importante es nos desorienta hasta hacernos perder y caer y no ver hacia dónde tenemos que caminar, ¿no? Rompe nuestros fines, nuestra finalidad. Yo creo que esa parte está muy, muy bien, ¿no? Y luego hay una parte que también hay que decir, ¿no? Siendo tan ajeno cuando lo sufrimos, vuelvo otra vez a lo de antes, ¿no? Más que ahí es no pasarse del lado del mal. Yo creo que es la parte esta del sufrimiento que es interesante para creyentes y no creyentes, ¿no? Nosotros tenemos ahí la fuerza de, pues de nuestro Dios crucificado, ¿no? Que nos redime, que nos salva, que ahí pues, nos da testimonio, ¿no? Nos acoge. Yo siempre lo he leído desde la belleza de la entrega, ¿no? Incluso en el sufrimiento me puede más todavía ver la potencia, ¿no? de Dios, de un Dios que entrega y que muere por mí, ¿no? Me sigue pudiendo ver a toda la parte del mal, ¿no? Creo que esa frasecita tonta, ¿no? Pero que hay que resistir al mal, ¿no? O sea, venga como venga, venga de donde venga, hay que intentar hacer el esfuerzo por todos los medios de no repetir lo que, o sea, de no pasarse de ese lado, ¿no? Si argumento lejano, ¿no? Pero si alguien mata a alguien de mi familia, yo mataría. Pues claro que entran ganas, ¿no? De hacer barbaridades en ese momento. Pero es que no, si cedes ahí, te pasas del otro lado, ¿no? O sea, si cedes, en el fondo le estás dando la razón al mal, te estás convirtiendo en malo, ¿no? Porque nadie que sufre se ha convertido en malo por sufrir. Pero sí cuando haces cualquier cosa, ¿no? Ya en ese momento ahí te pasas del lado, ¿no? Del mal y ya reconocerse a uno mismo y mirarse a la cara con decencia y saber qué has hecho. Y yo he cometido barbaridades, ¿eh? En mi vida de las que me arrepiento mucho, pero creo que también esa parte es de bondad, ¿no? Es decir, el mal no tiene, en el momento en el que yo lo reconozca como mal, me puedo, incluso habiéndolo hecho yo, me puedo o aliar con él y ponerme a justificarlo y a dar 500 razones por las que creo que eso, que yo sé que es malo, ¿no? Que he obrado mal, pero que he tenido lucidez. Ese es el momento de, ya está, se acabó, corto contigo, ¿no? Reconozco humildemente qué tal, intento, ¿no? Intento arrepentirme. Me gusta siempre que recordar, ¿no? Pues que el año judío comienza con el arrepentimiento, ¿no? Con el perdón, ¿no? Con el perdón. Me parece que es la única manera que tenemos las personas de comenzar. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es que aquí sí, o sea, de otra manera no se puede comenzar, ¿no? Entonces, la palabra resistir frente al mal, para mí tiene muchísimo significado. Para mí, Es muy potente eso que dices, incluso nos puede dar para decir, oye, pues vamos a tener otro diálogo dentro de unos meses o con lo que sea, que dé la vuelta, pero vamos a utilizar resistencia y sumisión de Bonhoeffer. O sea, Bonhoeffer al que cita Gese para darle un poco de palo cuando habla de la gracia y demás, pero decir, bueno, siendo y conociendo un poco la trayectoria vital de Bonhoeffer, ¿por qué no cogemos resistencia y sumisión y decimos no historia ficción de qué hubiéramos hecho nosotros en ese momento, sino de cómo podemos resistir al mal? Yo creo que una de las cosas paciencia, que paciencia, ¿no? Paciencia, la palabra resistencia, ¿no? Paciencia, ¿no? Paciencia. comentáis que también pues, lo sugieren en el libro y a mí me parece muy atinado, creo que también hay que conocer un poco la dinámica del mal.
Es decir, que pensar permanentemente que yo no voy a... Hay cosas que a mí, el mal me afecta y yo estoy ahí en la picota permanentemente, ¿no? Hay una cosa que me gusta mucho por lo atinado que sugiere en el libro, que bueno, son intuiciones que tienes, lo que pasa es que luego cuando las lees ahí bien puestas, pues empiezas, oye, qué bien lo ha dicho este hombre, que el mal nunca pide nada imposible. Y es verdad, o sea, quiero decir que es una de las... por eso seduce y por eso existe la tentación, ¿no? Y por eso ahí estamos todos. No hay nadie que se libre de la tentación. No hay nadie que esté ajeno a esta posibilidad, ¿no? Porque como decía antes, al final lo que se te ofrece viene bastante enmascarado, ¿no? De posibilidad, de éxito, de cumplimiento, de plenitud. Pues yo creo que el mal es astuto y bueno, pues ahí está, ¿no? Ahora, aprovechando esto, os meto un poco en otro tema que sale en el libro que me parece muy interesante y alguno habéis comentado ya algo al respecto, que es, bueno, pues hemos hablado un poco de cómo metemos a Dios en el tema. Yo creo que si hay una idea que a mí sí acabo con la conclusión de lo que se plantea en el libro es que Dios puede afrontar este tema. Es decir, que yo creo que eso sí estamos de acuerdo los tres. Es decir, bueno, pues podemos hablar de si lo situamos aquí o allá, pero si algo ha demostrado Dios en la historia de la salvación y sobre todo a través de Jesús, es que no rehuye la conversación. Quiero decir que está preparado para que le metamos en el medio y no se escapa, ¿no? Pero ahora viene la otra parte. Entonces, a Dios, que decimos que el mal es ajeno a Dios, que no está en el plan de Dios, que es algo... ¿Qué pasa con el hombre? Y aquí tenemos un poco pues las actitudes a veces humanas, psicológicas, sociales, religiosas, donde entran pues la culpabilidad, por un lado, es decir, bueno, pues los hombres somos pecadores, somos los generadores del mal, es por nuestra libertad por la que el mal ha entrado en el mundo, somos nosotros las cadenas de transmisión. A mí sí hay una cosa que también me parece sugerente en el libro y que creo que hace descansar, o a mí por lo menos me hace descansar, es presentar al hombre, no quitarle su parte de responsabilidad, que la tenemos, igual que la tuvo Eva en su momento, pero sí decir, oye, también somos víctimas, o sobre todo somos víctimas. Es decir, que yo puedo reconocer que incluso en el momento en el que yo soy correa de transmisión del mal, también soy víctima, porque mi error ha sido dejarme seducir, mi error ha sido, pero ni yo he generado ese mal, ni yo soy el que genera el mal, sino que soy una víctima más de ese movimiento de oscuridad que tiene sus objetivos, ¿no? No sé a vosotros, a mí esto me parece muy sugerente, porque hay mucha gente que sufre el mal, pero luego hay mucha gente que sufre más sintiéndose culpable. Y la culpabilidad yo creo que es algo que pesa como una losa en la vida de fe, en la vida como hombre o como mujer, pesa como una losa. Cuando tú eres joven, y lo vemos los que trabajamos con los jóvenes, y has crecido en un ambiente donde lo que se te ha transmitido es que tú eres el culpable. Por tu culpa es por la que tu madre y yo nos hemos separado, tú eres el culpable de no trabajar, eres un vago, y nunca se te presenta también como víctima de un movimiento oscuro que te seduce, que te arrastra, que te separa de ti mismo, pero que tú también sufres, aunque seas correa de transmisión, tú sufres también, ¿no? Eso me parece muy sugerente. ¿Cómo situamos al hombre aquí? ¿Cómo lo situamos nosotros? ¿Cómo vivir esto mezclando responsabilidad y a la vez sabiendo que somos víctimas y por lo tanto no tenemos que caer en la culpabilización excesiva, ¿no? Pues sí que es ciertamente muy sugerente eso y es muy necesario, ¿no?, dar ese paso. Yo creo que una vez que nos hemos dado cuenta de que Dios no está en la raíz del mal, sino que está con nosotros, pero que tiene razón de estar, pues ahora tenemos que ver cuál es nuestro papel, ¿no? Cuál es nuestro lugar. Hombre, vamos a ver, hay mal con mayúsculas y hay otros males.
el propio Gese en el libro pues ofrece unos esbozos de clasificación, ¿no? Desde distintos criterios. Y es interesante esto. Para no caer, bueno, pues haciendo un poco de broma, pero tampoco en convertirnos en drama queens o drama kings, ¿no? Y que todo lo que te ocurre es un mal horroroso, porque ese es un argumento pues muy adolescente, ¿no? Te llevas un disgusto enorme porque no te ha tocado en la clase con tus compañeros o cosas de esas y crees que han cometido contigo una injusticia enorme y igual un poco más adultos pues lo miramos con cierta condescendencia y diciendo, mira, esto se pasa, ¿no? Pero en ese momento estás sufriendo, no un mal, pero tampoco es el mal, el mal. Entonces, igual es una de las consecuencias un poco del relativismo en el que a veces vivimos, el que tengamos como pocos argumentos para saber distinguir realmente entre los tipos de males y entre distintos males. Y entre cuántos de ellos realmente nosotros quizás por tentación o por lo que sea hemos colaborado a ese mal. Y cuesta porque asumir esa responsabilidad, bueno, y decir, lo siento, me he equivocado, pues es que igual hemos hecho que sean frases tan manidas que al final las hemos despojado de significado, ¿no? Pero es fundamental. Para mí, bueno, pero esto ya es una experiencia muy personal, ¿no? Y tan personal y tan así, bueno, pues subjetiva que puedo estar completamente equivocado. Pero para mí un criterio de la calidad de una persona viene a ser cómo acepta el perdón de otro. No tengo una tabla, ¿no? No tengo una escala, ni mucho menos. Pero sí que he visto gente a la que realmente es que le has hecho mal. Pues has hablado mal de ella, bueno, pues hablando mal una putada o lo que sea, y, y le pides perdón y hay algunos que realmente lo aceptan y creo que eso es una medida de la nobleza de la persona y otros, bueno, que no sé si igual es por vergüenza o igual es por inmadurez, porque creo que para aceptar el perdón se requiere una madurez grande, pues que no lo aceptan o que les parece poco, no sé. Pero es verdad que nosotros, o sea, como iglesia, hemos insistido tanto en la culpa y es tan católico esto, es tan católico, apostólico, romano y español, esto de buscar siempre al culpable y la culpa, que nos es difícil salir de esto, pero incluso cuando ocurre algo que no tiene nada que ver con lo religioso, pues inmediatamente queremos buscar al culpable, ¿no? Se cae un puente, hay que buscar al culpable, que no es lo primero que busca la Biblia, ¿no? Y eso Jesús lo explica muy bien. Pero también es verdad que, igual en nuestro lenguaje cultural y religioso, hemos unido mucho esto de la culpa a un mal uso de los adverbios de tiempo y de cantidad. Eso del siempre, el todo, el nada, el nunca, ese tipo. Los absolutos, ¿no? Los absolutos. Exacto. Esos absolutos los usamos con una gratuidad enorme. Y claro, cuando tú realmente te das cuenta de que has hecho algo mal y te duele, fijaros que no estamos diciendo nada que no esté en el sacramento de la penitencia, o sea, aquello del dolor de los pecados, ¿eh? Pero claro, que es que esa es una teología que nos suena antiquísima y que está fatalmente explicada casi siempre, ¿no? Pero cuando tú realmente tienes dolor de que has hecho algo mal, eh, y que tienes parte en ese mal, aunque no haya surgido de ti, no puedes unirlo a un adverbio de todo. No eres siempre malo, no eres todo pecado, y eso es muy malo. O sea, esos adverbios de absoluto solo deberíamos aplicarlos a lo absoluto. Pero estamos siempre así. Y cuando tú te sientes realmente triste porque has hecho algo mal, si empiezas a pensar en todas las cosas que has hecho mal, es fácil dejarte llevar, dejarte sumergir por la ola de que dices en los últimos 6 meses no he hecho ninguna cosa a derechas. Y a derechas en el sentido de hacerlo bien, ¿eh? Que estamos en plena campaña electoral aquí en Madrid y hay que tener cuidado con las palabras. Pero dices, bueno, pues entonces es que no soy capaz de hacer nada. Bueno, pues ahí es cuando llega el momento también del misterio, también de la objetividad, de decir, mira, no es verdad, o sea, hay cosas que haces bien, cosas que haces mal, cosas en las que tienes más responsabilidad, cosas en las que menos, o sea, quizás
no te dejes llevar por el relativismo de que todo es igual de malo o de que todo es igual de bueno, de que todo vale, pero sí que date cuenta de esto y a mí me encanta en el libro, la verdad es que me encantó, en la parte de la topología ontológica y gradual del mal, cuando termina cada grado de mal con una frase de Jesús, ¿no? El primer grado, cuando dice va de retro, o sea, fuera, no te quiero ver, o sea, eres un separador, eres Satanás, eres lo peor, fuera, de ese hay que apartarse. Del segundo grado, que es el de consentimiento, el de caída, el de dejarte llevar por la tentación, dice, vete y no lo vuelvas a hacer y no vuelvas a pecar más, ¿no? Claro, ahí hay un juicio muy diferente al anterior. Y en el tercer grado, cuando habla del mal pasión, ¿no? Bueno, pues el que no te dejas llevar, bueno, o con la pasión fuerte por un lado o por el otro, cuando dice, bueno, que Dios conoce el mal, que lo ha sufrido también, y eso del Dios en una cruz sigue siendo un escándalo, sin lugar a dudas, y dice, ve y haz tú lo mismo. O sea, haz lo mismo que un inocente que acepta la culpa de otro. Y esto no es solo de Jesús. Que hemos celebrado ayer el Día de la Madre y yo me pregunto cuántas madres son capaces de aceptar la culpa del hijo por puro amor. Y no hace falta irse muy lejos, pero hay casos clarísimos, incluso de chavales metidos en la droga y que al final ha terminado la madre en la cárcel por esconderle al hijo, pues el alijo que tuviera o lo que fuera oportuno, por puro amor. Y esa es la imagen de Dios que nos transmite la revelación. Sí, o sea, yo o sea, no sé por dónde va Santi cuando... Bueno, que por cierto, que le decía al principio que no sabía si íbamos a ser capaces de decir algo, ya nos queda casi un cuarto de hora, voy a ser rápido. Pero no sé por dónde va Santi cuando planteaba la pregunta como algo relevante, ¿no? Yo creo que hay un discurso general en la sociedad que ni quiere entender la culpa ni quiere saber de ella, ¿no? O sea, no sabe qué hacer, ¿no? Con esta forma de mal recurrente en uno mismo, ¿no? Con este recuerdo, con esta memoria de la propia acción o de la propia interpretación. O sea, yo creo que la sociedad quiere vaciar de sentido el diálogo entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, y se encuentra con esto en la que la persona incluso se resiste, ¿no? Es decir, yo o sea, no puedo deshacerme de esto tan fácilmente, ¿no? Tan fácilmente. Creo que desde el punto de vista cristiano, últimamente oigo hablar mucho de René Girard. Yo solamente he leído La violencia y lo sagrado, no he leído mucho más, pero creo que tiene un análisis muy potente sobre la culpa culturalmente hablando, en todos los pueblos, antropológicamente hablando, ¿no? Como ha sido un esquema reiterado, ¿no? Que se ha repetido y ¡pum! Y que en el cristianismo hay una novedad. Ahí lo dejo, ¿no? Que cada uno lo vaya a leer, pero del lado de la inocencia, ¿no? De la inocencia de la víctima y de cómo se respeta la inocencia de la víctima, ¿no? Luego también creo que lo que decía Jorge antes, ¿no? Plenamente de acuerdo. O sea, es decir, somos culpables, pero no solo. O sea, no solo. Es más, hay un pecado en el que el cristianismo entiende que estamos metidos todos. O sea, no solo de solamente y no solo de Alón. O sea, aquí hay algo en lo que estamos implicados todos, que no nos hace, por lo tanto, estar solitarios y seres solitarios en el mundo. Y luego no solamente somos culpables, somos malvados, ¿no? Sino que precisamente es lo contrario. O sea, el mal que hay en nosotros es lo que no somos capaces de reconocer, ni con lo que somos capaces de vivir tranquilamente, sino es lo que nos extraña, lo que nos aleja, lo que nos preocupa, ¿no? En la teología, ¿no? Cuando se pone la palabra justificación, creo que hemos sabido recuperar muy bien algo que es bíblico y extrabíblico, ¿no? Porque si se lee a Platón con un poquito de cuidado también se encuentra allí. Y es que la auténtica justicia es la que hace justas a las personas, ¿no? La auténtica justicia, secada en hebreo, en dikaiosine, es la que hace justas a las personas, ¿no? No las que las condena, sino que la que le restaura, la que le devuelve, ¿no? Otra vez a la vida. Yo creo que la palabra ahí sería esa, ¿no? El encuentro con Dios desde la culpa. Otra vez volvemos al principio del libro, ¿no? La culpa vivida de cara a Dios es una cosa y la culpa con la que uno se quiere quedar para sí mismo y para martirizarse, en el fondo es complacerse en el mal, ¿no? Complacerse en el mal, encerrarse ahí. Quizá muchos chavales pues lo vemos, ¿no?
Pero claro, si la adolescencia no se supera en una sociedad como la nuestra, ¿no? Sino que nos reivindicamos adolescentes permanentes, pues también con esto tenemos que vivir, ¿no? Parece que el lado negativo de la vida es el más emocionante. Parece que el lado negativo de la vida es el que más sentimientos me entrega, ¿no? Y parece que me hace vivir con más intensidad. Claro, eso sí, un adolescente bien, pero si Lo que, pa- eres adulto ya esto no tiene ninguna gracia, ¿no? De ahí hay lo que que pasa es salir. que no tenéis la sensación que uno de los problemas tal vez puede ser. A ver, yo recuerdo cuando yo nací en una familia cristiana y mi madre, que sobre todo ha sido la que me educó en la fe, pues también ha tenido siempre mucho celo de esto del mal, ¿no? En algunos casos, con el tiempo he podido reconocer que me generó mis problemas que he tenido que superar, ¿no? La culpabilización con la amenaza permanente siempre de cuidado, es que si haces esto va en contra de la doctrina, ¿no? Y hay que confesarse porque si no estás ahí en el filo de la navaja, ¿no? Yo he crecido y he superado un poco esa visión, aunque con el tiempo también he conseguido agradecer a mi madre algo que creo que hoy se ha perdido y que hemos quitado el concepto pecado del mundo, pero no lo hemos sustituido por nada. Es decir, yo creo que todos sufrimos el mal, pero hoy en día nadie sabe ponerle palabra a eso. Hace unos años podríamos decir, oye, pues es el pecado, he pecado, soy pecador, el otro es pecador y me ha hecho daño. Y eso Jesús lo plantea en su libro también. Hemos vaciado de eso, hemos quitado un poco a Dios de la ecuación y a todo el entramado religioso que tenemos alrededor, con muchos defectos posiblemente y cosas a superar. El problema es que tampoco lo hemos llenado con otra cosa. Tú hoy hablas con un chico y nadie, por supuesto, nadie te dice soy pecador, por eso es una de las distancias grandísimas pues hoy pues intentando hacer pastoral o intentando en la asignatura de religión que el primer tema es el pecado. Dices, pero si es que hoy ya nadie sabe qué es eso. Pero es que ya no es que no sepan qué es el pecado, es que la experiencia de mal que sufro tampoco sé ponerle nombre. No sé situarme ante eso. Nadie te dice, ni siquiera a veces cuesta reconocerse como herido y tienes que hacer un trabajo de desentrañamiento muy grande, ¿no? Con lo cual estamos un poco huérfanos hoy en día, incluso ante el mal que es tan evidente, pero a la vez no sabemos, nadie nos han despojado de las mínimas herramientas que teníamos para poner por lo menos algo de nombre, ¿no? Y de defensa, ¿no? Yo creo que el tema de la culpabilidad, como decíais, tiene algunos problemas. Uno es que cuando te centras en el culpable dejas de estar pendiente de la víctima. Y esto lo vemos, y Gesell lo saca en la parábola del samaritano, yo creo que muy acertadamente. Es decir, en la parábola del samaritano el protagonista es la víctima. No tenemos ni idea del culpable, no sabemos quién apaleó, quién dejó de apalear, si le persiguieron, si lo ajusticiaron, no nos interesa, ¿no? Eh, incluso, pues eso, ¿no? Y seguimos haciendo un poco lo mismo. Yo os voy a comentar alguna anécdota que, sin entrar en polémicas, ¿no? Pero con estos temas tan dolorosos a veces de los abusos en la iglesia, eh, uno sigue teniendo esa sensación, ¿no? De que en cuanto salta un caso, al final quien no coge el centro es la persona que lo ha sufrido, que sigue estando ahí desamparado. Y entonces seguimos dando portadas, ruedas de prensa, tal, para ver la culpabilidad de quién. Pero no solo desde fuera, sino que desde dentro entramos ahí. Cuando lo primero debería ser, pues, y no digo que no lo hagamos, pero desde luego pasa muy desapercibido o más desapercibido el trato y el cuidado que, y el encuentro con aquellos que han sido objeto de ese sufrimiento, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, lo que decía José Fer, que me parece también muy cierto, la culpabilización llegada a un punto no deja de ser una justificación perfecta. Es decir, la culpabilización es como ese alumno que te dice que no entiende nada y que sabe que va a suspender todo. Bueno, es genial, pero claro, es la excusa perfecta para no enfrentarte a la realidad que hay de fondo, que es, mira, me cuesta estudiar, en mi casa hay esta situación, no consigo ponerme, mi voluntad falla, tengo una autoestima muy baja, lo que sea. Pero claro, me justifico antes y así el fracaso lo trago de otra manera. Ya sabía que esto iba a pasar.
no hay combate posible, no hay armas posibles. Esto es, pues como decíais al principio, pues la tragedia griega. No hay tu tía, estoy destinado a que, pues mira, hago esto mal, yo soy así, ¿qué le vamos a hacer? Y ya está, ¿no? Entonces, por un lado dices, bueno, pues sí, te sientes culpable, pero claro, a la vez, si no estás muy atinado, eso se convierte en una excusa perfecta, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí entra un poco. Y ya de paso entro, y os lo planteo, ¿no? Nos quedan 6 minutos, pero por acabar dando un poco giro, bueno, aunque nos pasemos hasta las 11:05 no pasa nada, que es que entra el tema un poco de la redención, y que me parece también muy interesante. Es decir, en un mundo sin Dios como el que tenemos hoy en muchos ámbitos, yo percibo que las personas sí estamos bastante huérfanas. Huérfanas en el sentido de que nos hemos despojado. O sea, nosotros, esto no es un tema de codos. No lo voy a arreglar con mi esfuerzo. Yo lo experimento personalmente, no sé vosotros. Yo me confieso de muchas cosas, siempre las mismas. Cuando voy al sacramento de la reconciliación, digo, pero esto, a veces ya, si es otro padre diferente al que me suelo confesar, digo, oye, padre, usted no me conoce, pero vamos, de esto me llevo confesando 30 años. Con mi mujer, siempre es las mismas discusiones, las mismas tentaciones, las mismas dinámicas que nos enredan, a mí por un lado, a ella por el otro. ¿Se puede combatir? Sí, pero ¿se puede combatir solo? Puf. Y ahí es donde, pues yo creo que los creyentes hacemos esa, bueno, pues yo creo que ahí entra Jesús de Nazaret y entra también su labor, ¿no? El exceso del que habla Jesús en su vídeo. Esto no lo vamos a arreglar con virtud solo. Me parece que es un tema interesante. Porque no lo solemos oír. Es decir, al hombre de hoy, y ya termino el rollo, os dejo hablar, pero me he animado. Al hombre de hoy autosuficiente le cuesta mucho aceptar que no puede solucionar todo por sí mismo. Hoy está contra natura decir, yo a veces lo hago, pero sé que me miran con cara de cuando dices, a ver, esto me cuesta muchísimo, y tú dices, pues mira, te voy a hacer, pues mira, te propongo esto, esto y esto, y a la vez, yo a veces les digo, y a la vez ponlo en oración. Es que a lo mejor no eres capaz tú solo, no eres capaz, pide ayuda. Claro, desde la no fe esto es difícil, pero es que hay cosas que no sé si es posible. Y ahí viene la redención, el exceso de Jesús, la salvación como el único acto posible, la lógica de la locura contra la locura que plantea Jesús, ¿no? Solo a la locura del mal le puede combatir una locura de amor, ¿no? Porque con nuestros méritos, nuestros codos, nuestros dones, nuestras virtudes y no sé qué, creo que estamos vendidos. O sea, ¿puedes luchar? Sí. Lo que no sé es si tenemos la victoria a nuestro alcance. ¡Hala! Venga. Bueno, no son cosas menores, ¿no? Las que lanzas. Y es así, y por eso conviene seguir a tiro para seguir pensando en esto, ¿no? Lo digo como personas que queremos ser de iglesia y construir, bueno, pues el reino de Dios, porque al fin y al cabo la iglesia existe para construir eso que se llama el reino de Dios. Pues yo creo que no tenemos que evitar el conflicto y estar atentos incluso a todas esas contradicciones. Yo estoy en una etapa de eso de como de descubrir que la tradición de la Iglesia pues hay mucha verdad. También hay muchas cosas que hay que quitar y que hay que mejorar, sin lugar a dudas, ¿no? Pero también hay mucha verdad. Es como el cuento aquel de Tagore del hombre que viaja por todo el mundo porque ha tenido un sueño de que va a encontrar un gran tesoro y cuando vuelve a la casa de la que partió y se sienta en la misma piedra donde tuvo ese pensamiento, la piedra se mueve y el tesoro estaba ahí, ¿no? Bueno, pues andamos buscando de un lado para otro y quizás pues nos pueda ayudar un poco más el profundizar en estas cosas, porque mira que una de las cosas que has dicho que tiene que ver con cómo darnos cuenta de dónde está este mal y cómo combatirlo, bueno, pues a veces al principio de la misa
entre todos hacemos una oración que ni nos enteramos porque la hacemos súper rápido y nos damos unos golpecitos en el pecho. Y dice que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y es que las 4 cosas, si te pones a analizarlas, son de las dificilísimas de que lo descubras tú solo. O sea, tienes que tener un nivel, bueno, de silencio, de tranquilidad, ya eso de partida. Y luego de incluso de nobleza contigo mismo para darte cuenta de que lo que has dicho, lo que has hecho, lo que has dejado de hacer no está bien, que naturalmente que necesitas a Jesús y a la comunidad, sin lugar a dudas. Y en comunidad pónganse los muchísimos niveles, ¿no? De la gente con la que vivo, la gente con la que comparto proyecto, la gente con la que vivo dentro de la iglesia mal que bien. Bueno, pues de la forma que sea. Y eso es fundamental. Y creo que también tenemos que ser lo suficientemente humildes, ¿no? Como José en el libro creo que lo deja también muy claro, para decir que esto nosotros también tenemos que ir encontrando respuestas y no tenemos todas las respuestas. Y que esto es algo que tiene que seguir creciendo. A mí me fastidian cada vez más la gente que lo sabe todo, porque es que es imposible saberlo todo. Entonces, si estás completamente seguro de algo, me suele tirar un poquito más para atrás. Ahora, cuando dices, mira, no lo sé, pero he llegado hasta aquí, no lo sé seguro del todo, pero a mí me sirve en este momento, en la síntesis vital que yo ahora mismo necesito esto, pues eso sí me sirve porque eso indica un proceso, un camino, algo que va creciendo. Creo que es importante que no evitemos el conflicto del mal, el escándalo del mal y lo que nos ofrece el Evangelio, que es poner a la víctima en el centro y hacerla realmente a la persona a la que hay que redimir. Eso es importante. En todos los casos, ¿no? Pero yo a veces con los alumnos, ¿no? Les decía, digo, yo os voy a intentar responder a todo lo que me digáis. O sea, chavales de bachillerato que ya piensan un poco, ¿no? Y tienen mediana la cabeza ya con alguna cosa. Digo, no voy a decir esto no se va a tratar en clase ni nada de eso, lo vamos a tratar. Lo que no estoy seguro es de si yo voy a tener la respuesta, pero vamos a intentar buscarla entre todos. Y si te sacan un tema de un abuso o que es doloroso, terrible e injustificable, o sea, es de esos males del va de retro, pues tendremos que decir, bueno, pues vamos a ver cómo podemos ayudar para que esto no se vuelva a dar. Y de ahí tiene que venir, por ejemplo, la reflexión sobre las estructuras de nuestra iglesia, de nuestra sociedad, de nosotros mismos que favorecen el pecado, o que al menos lo medio esconden y entonces hacen que sea más fácil hacerlo. Y eso sí que es con lo que hay que resistir. A mí me parece que es importante que sigamos profundizando en cuáles son las causas del mal. Hay un libro que me gustó mucho de un psicólogo americano, de Philip Zimbardo, El efecto Lucifer, ¿no? Que habla de tantos esos experimentos, ¿no? De juego de rol en la cárcel y tal, y que al final termina deshumanizando a las personas y va desarrollando desde ahí. Es importante ver esas causas para intentar no caer en ellas, pero también llegar al momento en el que dices, mira, es que la única solución es la pasión de Dios, la que nos estamos invitados nosotros también a dar, y a veces es el perdón humilde y sin esperar una respuesta. Pues quizás como cristianos tengamos que avanzar bastante en esto y ayudar a que nuestra iglesia avance mucho en esto. José, Sí, como en los debates casi, ¿eh? Te vamos a dar como el no, cierre. podemos seguir un rato más y luego Muy tampoco bien, pasa muy nada. bien, muy bien. Vamos, yo no tengo problema. Te veo animado ahí, ¿eh? Sí, o sea, no sé, es que habéis dicho tantas cosas que ya no sé por dónde. Tengo apuntado de Santi, o sea que es importante el tema de la sensibilidad, ¿no? Tener una sensibilidad despierta que sea capaz de... Es que hablamos mucho del mal propio, pero el auténtico mal es el que... Es que no es el que yo puedo resistir o el que yo puedo vivir en mi propia persona y tal. O sea, yo creo que la cara más dura del mal es la de verlo en los otros, no verla en uno mismo, ¿no? Sino verse uno cómplice, quizá es muy duro, pero ver que otros sufren y aquellos con los que la vida te ha vinculado y a los que quieres mucho. Entonces la cuestión es, o sea, cómo plantear el mundo desde el amor y cuánta responsabilidad y culpa tengo en el mal ajeno.
Yo algunas veces, yo no veo las noticias, en mi caso de televisión, como algunos sabéis, pero vamos, me voy enterando de lo que sucede en el mundo y creo que la vida en muchos sitios vale muy, muy poco, ¿eh? O sea, realmente muy, muy poco, muy, muy poco. A mis alumnos les pongo el ejemplo de estaba un día tomando unas cervezas y no voy a decir el país, ¿no? Y como la persona con la que estaba tomando cerveza sacó una pistola y me dijo, tengo que matar a ese. O sea, yo creo que hay situaciones que son realmente dramáticas, ¿no? Vidas en las que están ahí en unas condiciones que como no, que es muy difícil resistir, es muy difícil resistir. Y luego, por otro lado, como planteabas el tema de la redención, creo que la Iglesia no puede verse como el lugar de los salvados, ni mucho menos. Esto es una de las primeras herejías, ¿no?, en la historia de la Iglesia, que yo cuando la leí en Ireneo, al principio de broma, mientras era un estudiante, pues no me daba cuenta. Y luego me voy dando cuenta cada vez que, es que el peligro es este, o sea, creer que estamos del lado irremediablemente del bien y que con nosotros estas cosas no van, y luego te asustas, ¿no? Sabiendo que lo importante es la víctima, no buscar culpables. Pero creo que la Iglesia, por ejemplo, se ha dejado, es la dinámica de culpabilidad, la que tú has dicho, es decir, ha entrado de lleno, ¿no?, a sentirse culpable de golpe y porrazo por cosas que han vivido, pues personas concretas, situaciones concretas, pero parece que todos somos culpables de todo lo que ha pasado, ¿no? Y creo que tampoco es así, que hay una distancia, ¿no? Y una vida, y una vida por entender de nuevo, ¿no?, desde la comunión. Y yo creo que hoy también, ya lo último que digo, no quiero decir más, ¿no? Pero a mí cuando Benedicto XVI en su primera homilía dijo, quien cree nunca está solo, me parece que es la palabra de la fe fundamental también para este asunto, ¿no? Quien cree nunca está solo, ¿no? Qui crede non è mai solo. Me pareció que era una de las grandes verdades, ¿no?, que deberíamos vivir, ¿no?, en este tema y en otros. Y dejar tanto de mirar al mal y al mal y al mal y al pecado, porque yo creo que nos enfermamos de mirarlo, de hacer los análisis, de reiterarnos en ello, de volver una y otra vez sobre la parte negativa, sobre lo que no se ha hecho. Yo le tengo alergia a la expresión propuestas de mejora, como si continuamente tuviésemos que estar sacando sin poder disfrutar de la bondad, ¿no?, de la parte bella, y más en los jóvenes, que los lanzamos a mira lo mal que está el mundo continuamente, ¿no? Mira, y es que los herimos desde el principio, ¿no? Hace falta, yo terminaría, ya está con esta tal, pero terminaría del lado del bien, ¿no?, de la bondad, de la esperanza, de la resistencia, de la cordialidad, de la comunión, del no estar solo nunca, ¿no? Que sí, que mal hay mucho, pero aquí la palabra fuerte es el bien vence al mal, el bien vence al mal, la vida vence a la muerte. O sea, yo creo que es la palabra, lo realmente fuerte, fuerte del cristianismo, uno de los motivos de conversión precisamente de René Girard, ¿no?, entre otros. O sea que Y creo que ahí lo que nos ha traído aquí. yo creo que hemos entrado. Yo recuerdo hace tiempo, José Fer se acordará cuando yo escribí, tú luego has seguido más tiempo, José, escribiendo en el tema de los jesuitas, el proyecto, ¿cómo se llamaba? El proyecto de Entre paréntesis. entre paréntesis, ¿no? Y recuerdo que una vez escribí yo algo que, pues siempre me da mucho que pensar, ¿no? En esta sociedad de redes y de sobreexposición a la comunicación y también la reflexión que muchas veces nos planteamos los creyentes de nuestra presencia en las redes y cómo evangelizar ahí y tal. Yo tengo la sensación cada vez más que, que hemos entrado a estar en las redes posiblemente porque tenemos esa dinámica general, ¿no? Pero esto que decías ahora creo que es muy importante, que es que no estamos sabiendo ser correas de transmisión de lo bueno, de lo bondadoso que hay en el mundo, de lo bello. La Al esperanza, revés, eso. somos hemos cogido el rol Claro. de los denunciadores, seguimos ahí, ¿no? Pues, mira este lo que ha dicho, esto no se puede permitir, esto es una ofensa contra la fe, esto que las hay, sin duda, pero que a veces dices, jo, ¿por qué perdemos tantas energías? Y más en una sociedad donde las redes actúan de una correa de transmisión brutal, porque en el fondo el mal está tan presente, y ahí me uno un poco a lo que decías ahora, José, porque
porque debe estar contentísimo. Es que le damos el prime time. Quiero decir, Claro, mira, le damos Santi, continuamente el prime time de en todos la, los días, de todos los, vamos. en la gran teología de Baltasar, ¿no? Que sabéis que Ujú. soy ahí más que amigo, ¿no? Soy un fan, ¿no? Pero la gran teología de Baltasar es: la cruz detiene el mal, se acabó. La respuesta de Jesús es: que venga contra mí todo el pecado del mundo, ¿no? La respuesta de Dios es: que venga contra mí todo el mal del mundo. Mi respuesta será el bien, ¿no? Y una y otra vez, ¿no? Lo decías, no por hacer propaganda y nada, ¿no? Pero en el último artículo de Vida Nueva, ahí escribiendo, decir, oye, que nos va a pasar con la esperanza, ahora que todo el mundo necesita, lo mismo que nos ha pasado con el amor hace 2 días, que el amor era algo fuerte, sólido, que comprometía la vida, y la hemos convertido en un sentimiento. Y ahora la esperanza nos va a ocurrir lo mismo. Oye, cuidadito, que la esperanza no es a ver qué me tiene que surgir aquí de dentro, no, es algo que me compromete. No es, no sé, no es un sentimiento, un estado anímico, no, es que creo en esto, espero esto, ¿no? Y tengo alguna razón para poder esperarlo, pero me tiene que comprometer, no es, bueno, yo sigo aquí esperando, pero porque, no sé, estoy a gusto, estoy cómodo, y sí, y la Iglesia tiene que hacérselo mirar, ¿eh? Que tenemos que ser lugares fuertes de esperanza, pero fuertes, ¿no? No vale cualquier cosita. Perdona Sí, por interrumpir. no, es simplemente eso, que estoy de acuerdo. Es decir, seguimos. Yo creo que una de las cosas, incluso que los jóvenes, de una manera u otra, ellos lo dicen con sus palabras, a veces a veces sientes que eres como los dependientes del héroe Merlín, ¿no? Que te llega un señor, te dice cosas y tú tienes que interpretar lo que quiere decir. Pues esto es igual, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas que los jóvenes nos lanzan encima es que no sabemos vivir con ellos todo lo bueno y bonito que hay en sus vidas de jóvenes y les estamos permanentemente recordando todo en lo que fallan, en lo que no son capaces, en lo que te voy a decir yo, aparte de ya socialmente, el futuro yo creo que no tiene ningún, vamos, yo agradezco no ser joven hoy, me parece casi heroico en un futuro negro donde el mundo se va a acabar, el planeta se va a destruir, no sabemos en qué vas a trabajar porque todo es, no hay los trabajos que tú vas a tener no existen, no sé, el amor es pasajero, no hay cosas definitivas, nunca, no te puedes fiar de nadie. Este es el mensaje que les estamos transmitiendo todos Sí, los sí. días y a la vez tú tienes 17, 18 años y dices, jo, yo creo que la vida tiene cosas bonitas, pero es que continuamente me están dilapidando. Totalmente. Es Y que eso es terrible. Y la iglesia igual. Entonces no estamos siendo capaces de coger ese sentimiento, no sentimiento, pero esa energía y esa bondad de la adolescencia y de la juventud, esa alegría y esa rebeldía sana y esas ganas de... No lo estamos sabiendo hacer y los tenemos a los pobres, pues, bueno, pues que tienen crispados, nerviosos. crispados, nerviosos, adormecidos, Hacemos con ellos lo que los políticos con nosotros. hastiados, parece que han vivido ya 3 vidas, parece que han vivido ya 3 vidas algunos. Dices, joder, es que eres un viejo de 17 años, por favor. De vuelta sin haber ido. Qué bonita Sí, sí, expresión de exacto, Olaizola, exacto. de Olaizola. Sí, Yo sí, cuando la leí dije, si es que esto es. sí, Ellos sí, están de vuelta sin haber ido, pero es que los llevamos nosotros sin que hayan ido, vamos. O sí, sea, sí, sí. los llevamos, los traemos y tal, sin que hayan ido. Y digo, "Bueno, algo tendrá que vivir este muchacho para poder hablar". Jorge. Tenemos que seguir creciendo un poco en fe. O sea, es verdad que necesitamos la fe más pequeñita que un grano de mostaza, en un 0,000000 de 1 de fe, pero es que tiene que crecer. Mira, yo solo oigo hablar mal de los jóvenes a la gente que no trabaja con jóvenes. O sea, a la gente que realmente trabaja con jóvenes, es fácil dar el primer paso después de la crítica de, jo, es que son unos inconscientes y no sé cuánto y no sé qué, crítica que toda generación ha hecho a la generación anterior, siempre a lo largo de la historia, y después decir, jo, pero son fantásticos, es que les ves en el voluntariado, es que, bueno, no sé. A mí, por ejemplo, es una chorrada, pero a mí me transmitió una ternura de mis alumnos hace unos años. Cuando me dijeron que tenían un grupo de WhatsApp de la clase, ¿vale? La mayor parte de la clase, ¿vale? Me lo dijeron en unas convivencias,
y que tenían el grupo de WhatsApp para darse las buenas noches. A mí me dio una ternura terrible eso. O sea, porque, y alguno decía, dice, no, yo no me duermo hasta que tengo las 26 buenas noches ahí en el móvil, ¿no? Y dice, joder, pues yo el meterse con el móvil en la cama y tal, y la luz y la pantalla, y que mañana vienes dormido y todas estas cosas, no lo veo nada más que crítica. Pero fijaros que ellos, además de todo eso, había ahí una flor de esperanza, jolín, aunque sea con una tontería así, pero que es de una ternura grande, de una ternura muy grande. Yo creo que tenemos que crecer un poco en la fe de que nosotros podemos mejorar, nosotros y nuestra sociedad y nuestra iglesia, en la fe en confiar en el corazón generoso de las personas y esto solo hay que saber un poquito de historia para darnos cuenta de que estamos mejor que antes en muchas cosas y también ganar en confianza de Dios, en Dios, de que no ha abandonado, no es un Dios relojero por ahí que ya nos ha dejado funcionando y que ya no queda otro remedio. Claro, y por eso es una opción de fe el optar por la esperanza. Bueno, y no es muy de mi espiritualidad, pero algunas de las cartas de Eti Gilesun son terribles en este sentido. O sea, son fantásticas de decir, es que estoy aquí yendo en un tren hacia el mal más absoluto e irracional, pero yo opto por el bien. Aunque solo fuera por eso, pues merece la pena leerla, ¿no? Sin relativismo, sin cosas de esas. Pues optar por el bien, eso sí que es revolucionario, ¿no? Y Absolutamente. que somos creyentes o queremos serlo, pues mal que bien, pues a veces nos lo tenemos que recordar y nos tenemos que recordar eso de Baltasar, que al final pues es el centro de la fe, que es que la cruz es el antes y el después y que él ya ha asumido todos, incluso los... Bueno, es más fácil decirlo que vivirlo. Esta es de las cosas que es más fácil decirlo, pero luego cuando te hacen a ti el mal o cuando tú mismo lo haces y lo descubres, pues es difícil. Pero es importante tener argumentos para poder intentar dar razones, intentar avanzar en ello, ¿no? Bueno, pues Ujú. sea por eso estos diálogos pues hay que tenerlos más a menudo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque siempre hay que estar precavidos, con lo del mal. Toda esta gente que se ha preguntado, ¿no? ¿Seremos mejores después de la pandemia y tal? En el diálogo entre Marina y Gomá que tuvieron para un periódico X, el que sea, Gomá se mostraba muy optimista, ¿no? Como diciendo, bueno, toda la historia, así en plan hegeliano, ¿no? Toda la historia siempre ha ido hacia adelante, ¿no? Y claro, aquí, salvo que te toque vivir en Auschwitz, claro. Toda la historia ha ido hacia adelante. Toda la historia siempre hay un progreso en la humanidad, ya, salvo que te toque vivir en Auschwitz, ¿no? Si no, tu sensación es esto no va hacia adelante, sino esto va hacia atrás, ya que hay un corte muy duro, ¿no? Y cada vez que se mata a un inocente de esta manera, pues hay un corte muy duro, ¿no? Y le toca vivir a alguien esa cuestión, ¿no? Y Marina le responde a mi modo de ver muy bien, diciéndole, bueno, ¿sabemos qué es lo que va a pasar dentro de 10 años? Es que a lo mejor tenemos que estar más precavidos, ¿no? Más armados y pertrechos, como diciendo, bueno, voy a intentar que, pues no ser responsable, ¿no? De los grandes males del mundo, que lo que a mí me toque, que no darle alas, ¿no? No pasar indiferente, que no hemos hablado de ello, pero no ser indiferente ante lo que ocurre, ¿no? Sin una y otra vez estar ahí metido, sino mirando la parte buena, ¿no? La parte de Dios, lo que Dios hace, que en esa parte sí que soy optimista, pero cuidado que no nos pille demasiado desprevenidos, ¿no? Sí, eso además parte de un concepto que también creo que es muy sutil en que muchas veces olvidamos, que es igual que a veces pues hablamos, ¿no? De la comunión de los santos, pero el bien y el mal son solidarios, es decir, que y a veces no nos damos cuenta, ¿no? El mal que yo hago no solo afecta, pues aquí estamos todos en lo mismo. La pandemia esto nos lo pone muy evidente, es decir, que no saldremos solo unos y otros no. Esto se acabará cuando todos, entre comillas, salgamos, ¿no? Es verdad que luego, bueno, pues eso ya sabemos que es relativo, pero en el fondo tiene un poco esa idea de fondo. Es decir, y yo a veces en clase se lo digo a los chicos también, digo, aquí estamos 23 en clase. Y el objetivo de los 23 tendría que ser que todos saliéramos adelante.
no yo, sino que yo debería también estar preocupado porque mi compañero el de al lado, que le cuesta un montón, salga adelante. Y me tengo que preguntar qué puedo hacer yo, ya no solo para sacar yo mi 9 o mi 10, sino para que en esta asignatura que se le atraganta saque un 5 o un 6. Y celebramos todos el 5 y el 6 cuando llega de ese, y mi 9 a lo mejor no lo celebra nadie porque mi 9, bueno, pues siempre es un 9 y no tengo... Pero esa solidaridad del bien y del mal a veces la olvidamos. Es decir, Claro, que se pensamos que llama... el mal tiene un efecto muy concreto. No, bueno, pero el hecho... No, es que cuando dejas de hacer el bien, toda la humanidad se resiente. Es una idea Sí. como muy mística, pero en el fondo es muy bonito pensarlo. Es decir, igual que cuando hago bien, estoy haciendo mejor al mundo. Y al final la historia, yo no soy gran, pero bueno, sí creo que la historia pues la han construido también pues los anónimos de toda época que con sus actos pequeños de cada día han salvado al mundo continuamente. Claro. Incluso en Auschwitz, habrá alguien de Auschwitz que hacía que Auschwitz fuera menos infierno de lo que podría ser. Y, sí, quiero decir sí, en el sentido de Pero que lo que acabas de decir, o sea, parece que es cualquier cosa. Uh-huh. Y es que no es cualquier cosa, es que esa es la verdad. Es que lo que yo hago afecta a toda la humanidad. Pues me lo crea, mira, sea capaz de demostrártelo científicamente o no, sí. Lo que yo estoy haciendo con mi vida afectará, sí. O sea, es que eso es lo que tenemos que tener clarísimo todas las personas, ¿no? Uh-huh. Y es que eso es teología del Antiguo Testamento pura y dura. O sea, ¿cuántos justos tiene que haber en esta ciudad para que no la destruyas? Solo con 1, solo con 3, solo con 5, o sea, incluso, bueno, pues hasta en la propia tradición judía, ¿no? Aquello de los hombres justos que son los que están sosteniendo al mundo, ¿no? ¿Cuántos Sí. justos están sosteniendo? Las columnas, ¿no? De la columna del mundo. Bueno, esto hay que dejarlo ya, ¿eh? Está siendo muy interesante, pero Hay que dejarlo. voy a ser el cortarrollos. Voy a Y ser el cortarrollos. ser alguno de esos justos, aunque sea en lo pequeño. Pues Uh-huh. es esa la llamada, ¿no? Igual esa es parte de nuestra vocación. Uh-huh. Que cada uno podamos y igual tenemos la oportunidad de hacer un mucho. Bueno, pues según donde estemos podemos hacer mucho bien o mucho mal. Bueno, pues intentemos hacer más o menos bien y intentemos perdonar también y dejarnos perdonar, que creo que es muy importante y que es el cemento que al final lo une todo esto. Yo antes de dejarlo, si os parece, pues en el chat hay alguna persona que nos ha dejado algún comentario. Solo por coger, bueno, pues alguna gente nos ha saludado, nos ha dejado un comentario, pero hay una persona que hizo una pregunta, Daniel, desde Panamá, que nos preguntó al principio de la conversación, el concepto del mal es una interpretación del contexto cultural, pues él ya entra ahí también en la cultura de cada época y de cada momento, ¿no? Y de cómo interpretamos el mal seguramente de manera diferente. Seguro que ahí vosotros estáis más versados, por lo menos para que Daniel no se vaya sin alguna pequeña reflexión antes de cerrar. ¿Cómo lo veis vosotros? Este muchacho, yo no lo conozco, he tratado con él alguna vez por redes y bueno, tiene una historia que es curiosa, a lo mejor merece la pena conocerla y acercarse un poquito más a él, ¿no? También por la parte de sufrimiento y de mal que tiene, ¿no? Y yo creo que la buena cultura debería ayudarnos, o sea, que es esa tradición, gran tradición, buena tradición que nos va poco a poco como previniendo de que el mal existe, ¿no? Y nos debería dotar de herramientas lo suficientemente fuertes y potentes como para afrontarlo de primeras, ¿no? Nunca va a ser la cultura suficiente ni para leer el bien ni para leer el mal, pero que debería ser esa la buena lectura, ¿no? Me gusta lo digo mucho, ¿no? Pero un capítulo de Javier Gomá del libro Dignidad, que tiene 6 capítulos, que es el de la elevación, ¿no? De la cultura. Creo que la cultura la tendríamos que leer como la elevación de lo humano, ¿no? La elevación de lo humano. Yo subrayo lo que le he entendido a José Fer, ¿no? De que es condición necesaria pero no suficiente. O sea, eso sí que está claro. Es verdad que el mal está mediado por la cultura, porque el mal que pasa por las personas está mediado por las circunstancias de las personas, y entre ellas la cultura, o sea, eso sin lugar a dudas, pero sí que hay un mal puro o absoluto
bueno, pues los antiguos hablaban de ley natural y de lo que iba en contra de la ley natural o lo que quieras, pero claro que lo hay. Claro que el hacer mal a la persona, claro que la violencia es que no es justificable de la forma que sea. No tienes que caer otra vez en el lado de la culpabilidad, pero tienes que decir que no es justificable esa violencia de ninguna de las maneras. Y eso es algo que hay que denunciar. ¿Qué ocurre con esta pregunta? Pues que no le podemos dar quizás una respuesta clara, directa y totalmente cristalina, ¿no? Sino que habría que decir, pues, en qué cultura, en qué momento, qué acción, pues, qué podría tener, ¿no? Bueno, pues recomendaría que leyese el librito de Marras que tenemos entre manos porque es interesante y quizás, pues para los que seamos un poco más científicos analíticos, pues intentar meter en alguna de las cajitas de la clasificación aquel mal te puede ayudar a ponerle nombre y a no hacer, pues como en Harry Potter el innombrable, al final le haces un mal muchísimo más grande que lo que realmente es, ¿no? Y empieza la revolución cuando le nombran, no, se llama Voldemort, no se llama no sé qué, se le llama así, y ese es su nombre, y esa es una sabiduría muy interesante que tienen los libritos, ¿no? Muy bien, pues oye, 1 hora y 25 minutos después, pues podemos dar por concluido El debate, no el tema. el debate, ¿no? El tema, vamos, no seremos nosotros los que lo concluyamos, ¿no? No creo que nos hayan elegido. Yo creo que No, el pero destino, invitar a la gente a que se lo plantee en serio es importante, yo creo sí, que hoy también. eso Que no sí, se quede aquí, por favor, pero que siga adelante. exacto. Que bueno, los que estáis en Madrid, jornada de reflexión, mucho ánimo. Mañana, pues ala. No sé si hemos elegido el día para hablar del mal la noche antes de las elecciones. Estamos en el día casi de las elecciones, o sea. Exacto. Cada Pero interprete la fecha como quiera, ¿eh? Porque sea lo que sea, lo que yo creo que sí estaremos todos de acuerdo es que agradeceremos que se termine un poco el ruido y que, bueno, que de mañana pues salga, pues como en democracia sale, bueno, iba a decir, sale lo que la gente elegimos, no siempre tampoco, pero bueno, ya se apañarán, ya se apañarán. Bueno, Jorge y José, pues muchas gracias. Un abrazo, Santi, un abrazo, Jorge. Volvemos a encontrarnos en la próxima. Muchísimas gracias a los dos por este encuentro. gracias por la invitación y oye, a estar pendientes también de las demás. Muchísimas gracias por esto y a ver cuándo lo podemos hacer en persona con la mesa, no solo libros, y eso nos ayudará también mucho. Muy bien, pues descansad. Buenas noches. Chao, 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 buenas chao. noches, chao, chao. Buenas noches.